Hoy tenemos monólogo. Y bueno, acabo de publicar, hace alrededor de 3 horas, más o menos, en mis redes sociales, el cese de uno de los funcionarios públicos de ahí, de un servidor público del Instituto Superior de Fiscalización de Auditoría y Fiscalización de Sonora, es decir, el ISAF. El ISAF, ¿no? El ISAF, ¿cuántos monólogos le he dedicado? ¿Cuántas publicaciones? Y bueno, es un reverendo desmadre lo que sucede, un caos. Ahora cesan, la semana pasada, a este servidor público, un alto funcionario ahí de la unidad de investigación. Lo publico ahí como Víctor N. Hay que recordar, bueno, esto de la presunción de inocencia. Pero bueno, fue cesado de su cargo por un delito sexual cometido en contra de una mujer, ex empleada de ese instituto. Personalmente, hablé de manera directa, insisto, personal, con la víctima. La víctima ya no quiere llevar un proceso, más allá, perfectamente entendible, ¿no? Solamente me aseguró que, bueno, ella pidió que lo despidieran y ahí moría el asunto. Perfectamente entendible, porque en la gran mayoría de o en muchos casos es otro calvario, ¿no? Lo que las víctimas viven después de denunciar este tipo de delitos sexuales. Pero el ISAF sí está obligado a enterar de este caso a la Fiscalía General de Justicia del Estado. ¿Por qué? Porque es un delito que se persigue de oficio. Y en el ISAF hay un comité que lo preside quien es el director de la Unidad de Administración de Capital Humano, es decir, en otras dependencias o en otras incluso empresas de la iniciativa privada, pues se le conoce como recursos humanos, ¿no? Bueno, el director Juan Carlos Robles Ibarra de este comité, que es un comité que atiende este tipo de casos de acoso sexual o de delitos sexuales, cualquiera que sea. Bueno, no sé qué es lo que sucede ahí, pero ha habido algunas denuncias de algunos otros más, no solamente de Víctor N. Hablé también con el propio excontralor interno del ISAF, Omar Tiburcio, que recordemos que a Omar Tiburcio lo destituye el Congreso de ese cargo. Los órganos internos de control, los titulares del órgano interno de control, son designados, seleccionados por el Congreso del Estado. Igual que estamos hablando del ISAF, ¿no? Y así todas las entidades descentralizadas o autónomas, el Congreso es quien lleva un proceso a cabo y, bueno, ya sabes, supuestamente pues selecciona al mejor, como fue en el caso de la propia auditora mayor del ISAF, Beatriz Huerta, que es la titular de esa institución, pues la jefa del ISAF. Pues resulta que a Beatriz Huerta le estorbaba mucho Omar Tiburcio y recordarán, hay quienes van a recordar, yo publiqué esto mismo, una denuncia que Omar Tiburcio interpone ahí en el Congreso, de cuestiones de que, bueno, desde el día 1 que llegó, Beatriz Huerta le estaba pidiendo la renuncia, que renunciara. Hay que dejar claro, los órganos internos de control, los titulares, es decir, los contralores, no son
subordinados al titular de dicha dependencia. Es decir, en este caso, Omar Tiburcio no estaba subordinado a las órdenes de Beatriz Huerta. Es un vigilante el que está ahí para, válgame la redundancia, vigilar que todo esté en forma, en regla, que se aplique, que se ejerza todo conforme a los propios estatutos del ISAF. Entonces, la señora, pues, Beatriz Huerta, ¿no? La auditora mayor, no estaba nada cómoda y quería al modo, pues, a alguien ahí, como el que tiene ahorita, que no le va a incomodar. Jorge Romero Elías, algo así es ahorita voy a confirmarles, voy a checar bien quién es el nuevo, titular del órgano interno de control. Maestro de la Universidad hay que recordar que Beatriz Huerta viene de ahí, de la Universidad de Sonora, bueno, y se llevó como también se llevó a Víctor N. ahí, a la unidad de investigación, Beatriz Huerta. Este señor que fue acusado por un delito sexual y que fue cesado la semana pasada, llegó de la mano ahí por Beatriz Huerta. Ahora, el ISAF tiene 30 días para reportar este caso a la Fiscalía. ¿Lo va a hacer? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué sucede con los demás casos? Omar Tiburcio, una de las cuestiones que los tenía muy incómodos es que precisamente había integrado algunas denuncias, insisto, no solamente contra Víctor N., que sí estaba también en esas denuncias. O sea, es decir, lo de Víctor N. se pudo haber evitado si en ese momento, porque entiendo que en ese momento solo tenía denuncias de acoso sexual. Si en ese momento se toma atención, se atienden estas denuncias y hubieran cesado a Víctor N., no sucede lo que después sucedió. Y pues ya estamos hablando de una víctima. Muy lamentable. Esto tendría que tener consecuencias para quienes hayan parado ese asunto, que no lo haya atendido o que haya protegido a Víctor N. y algunos más que están ahí en esas denuncias que presentó el excontralor del ISAF, Omar Tiburcio. Y que por mucho en parte, eso y algunas cosas más, como también denuncias sobre la estafa legislativa, sobre las omisiones y comisiones que ha tenido el ISAF para cubrir esa estafa. Y por eso y algunas cosas más, pues lo destituyen del Congreso. Fíjese qué pinche pena, ¿no? Para eso está la oficialía de partes llamada Congreso del Estado. Eso es la única pinche función que tienen. Se les ordena algo y ahí van todos como borregos a cumplirlas, ¿no? Qué lamentable. Bueno, pues ya estamos hablando de una víctima de gravedad por este tipo de delito. Una de las cuestiones más aberrantes, uno de los delitos más aberrantes y que más daño psicológico causan. Ahora, pues ¿qué sigue? Insisto, es que el ISAF denuncie ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, porque es un delito que se persigue de oficio. Y bueno, vamos a estar muy al pendiente de esto y esperando en que funcione por primera vez desde que Beatriz Huerta está ahí, que se hagan las cosas como se tienen que hacer, conforme a derecho, conforme al reglamento interno del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, el ISAF. Ahora, pues el Congreso debería de poner también los ojos ahí, ¿no? Y ver qué chingados, ¿quién le pone un alto, un remedio a Beatriz Huerta como auditora mayor? Si hablamos del Instituto Sonorense de Cultura, como su directora Beatriz Aldaco, también trae convertido un caos ahí en esa institución. Sucede algo muy similar acá en el ISAF.
autoritarismo, protagonismo, no sé, ineficiencias, gastos superfluos. Fíjense, la institución que está encargada de vigilar que los presupuestos públicos del Estado se ejerzan de manera correcta, pues ahí es una pinche pachanga la que se dan con su presupuesto. Ya la semana pasada publiqué también como la señora auditora mayor pues se compró una camioneta una camioneta de lujo, una Montero de cerca del $1,000,000, 856,000 pesos para ser exactos, para utilizarla a toda madre, ¿no? O sea, dígame, cuando el artículo 21 del reglamento interno de austeridad del ISAF prohíbe explícitamente la compra de vehículos de lujo, solamente dice que se podrán adquirir vehículos austeros y utilitarios. Y dígame usted si una Montero SE 4x4 es un vehículo austero y utilitario. Bueno, pues así está la situación. Vamos a seguir indagando sobre esto. Insisto, personalmente hablé con la víctima, me reafirmó esto, el del delito que fue víctima, pero ella ya no quiere estar más que sea más grande su caso y que su nombre esté ahí, y no quiere pasar por como lo dije al inicio, lo que sucede con muchas víctimas, pasar un calvario con los ministerios públicos y con todo el proceso que después se lleva a cabo. Pero insisto, el ISAF sí tiene que reportarlo a la Fiscalía General de Justicia del Estado, porque es un delito que se persigue por oficio. Y hay que tener cuidado con ese tipo, porque además tienen constante peligro a muchas jovencitas, porque es maestro del Unison también. Y el Unison también tendrían que poner atención sobre este tipo. Seguramente pudiera haber algunas otras víctimas, por lo menos de acoso, que no han denunciado nada. Pues sería un momento, ¿no?, indicado. Ojalá se le tome cartas en el asunto, porque insisto, hay otras muchas jovencitas que están ahí en un peligro latente. El tener a un maestro, alguien que tiene contacto con ellos, como este tipo. Cuidado. Bueno, pues ahí está. Ahí se las dejo. Y bueno, reitero, vamos a seguir muy al pendiente de este tema. Veremos qué más o qué más hay por ahí y cómo se va desarrollando todo esto. Bueno, vamos a una rola. Regresamos en 3 minutos. No le cambie. Esto es En la Radio con Aaron Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas.